podemos expulsar demonios? No. Bueno, yo lo leí, la autoridad apostólica que tiene Pablo para poder hacer. Vemos que los milagros, las señales y prodigios, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y los delegados a los apóstoles. Dio poder, autoridad para que... Por ejemplo, aquí vemos, es Pablo quien lo hace. Estaba Silas, y Silas no era cualquier persona, estaba Timoteo, estaba Lucas, más es Pablo que lo hace. Y dice, y salió en aquella misma hora, significa que fue liberada. Yo en una prédica escuché de que las personas que son inversas están poseídas por el demonio. Sí, pueden estar poseídas. Todos están poseídas por el demonio. ¿no? Porque el príncipe de este mundo ha ha enseguecido, y así que todas las personas que no reconocen a Cristo como Señor y Salvador están poseídas por Están Satanás. poseídos, no los dejan. Y el Por ejemplo, están en tinieblas. nosotros que el Señor nos ha dado para... Claro, estamos aprendiendo la palabra de Dios, sabemos la palabra, las escrituras. Nosotros podemos exhortar con la palabra, no exhortar expulsando demonios, porque todos están poseídos. O sea, tomándolo con mucho cuidado la palabra. Somos llamados a compartir el evangelio, a hablar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos enseña, hemos visto, no es la primera vez en Judá, que ni el mismo arcángel que le dijo que Dios te reprenda. Y vemos en el libro de Hechos, por ejemplo, aquí, ¿quién es el que lo hace? Es Pablo, ¿no? No es cualquier persona más. Nosotros somos llamados a llevar el evangelio, porque es la palabra de Dios. Ha habido casos también, hay situaciones, ¿no? Bueno, yo no he estado, pero he escuchado en muchas que hay personas verdaderamente poseídas por Satanás, que están atadas, ¿no? Pero hay veces, hay pocas. Por ejemplo, si vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, qué cantidad de endemoniados había, ¿eh? Y cómo se manifestaban, ¿eh? Pero si vemos en estos días, la manifestación no es de esa manera, ¿eh? Tanto como en ese tiempo. Sabemos que también no hay comparación, ¿eh? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Y los demonios lo conocen, ¿eh? Las personas esquizofrénicas. Más asimismo hay casos en que se manifiesta. Yo he visto también manifestar. Más no es en la frecuencia. Y las veces siempre he escuchado que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Que por ejemplo, la persona que está hablando le habla la palabra de Dios a la persona. No es al demonio, es a la persona. Cuando se manifiesta, ¿quién se manifiesta? Es el espíritu inmundo que está ahí. Más es la predicación de la palabra, no es al demonio, sino es a la persona. Las veces que la persona ha predicado, las veces que han sido liberadas de esa manera. Nosotros estamos llamados para hacer eso también. Llevar la palabra. No, hablando de esos predicar la palabra. No, a las personas que tienen ese tipo de problemas. Lo que enseñan las... porque no cualquiera lo puede ser. por ejemplo, aquí vemos que es Pablo, ¿no? Pero entendemos que porque Pablo, porque él es apóstol, en este tiempo. Porque se lo pregunta que hay sí, muchas personas que en este tiempo podemos expulsar demonios. Nosotros no tenemos, no somos apóstoles, ya no hay apóstoles, ¿no? No hay apóstoles. No hay apóstol, pero está la profecía, ¿no? Que es la palabra de Dios, que podemos hablarlo, pero por ejemplo, si nos pasa, ahorita no nos pasa, ¿no? Pero todavía nos queda... Lo que dice es que vemos cómo Dios dirige su obra. Y hemos visto, y vemos no solamente en el libro de Hechos, por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que salga de la ciudad, de la región de Ur, no le dice a dónde va a ir,
Dice, deja tu parentela y ven, ¿eh? No le dice. Por ejemplo, aquí Pablo está queriendo ir a algunos lugares, Dios le cierra las puertas. Si Dios nos lleva a una situación así, es por algo. Si no, Dios no nos va a llevar a una situación así. No iba a llegar a Tiatira, tenía que ir a otro lado, creo. Pablo no iba a ir. Pablo iba a ir a los mismos lugares de su primer viaje misionero. Entonces, si Pablo iba con Bernabé, ellos iban a hacer el mismo viaje de la primera vez. Y vemos que el primer viaje es así. El segundo viaje es extenso, ¿no? No diciendo que el primero no fue, ¿no? Pero es mucho más largo, ¿no? Mucho más largo. Mas si Dios permite, si nos lleva a una situación así, es por algo, ¿no? Porque si no, Dios no lo iría a permitir. Porque Dios nos protege, ¿no? Nos guarda, conoce. Si alguien es llevado a una situación así, es porque Dios tiene un propósito para eso. Es realmente, porque nuestras vidas, hasta lo malo ante nuestros ojos, es porque Dios lo ha permitido, porque tiene un propósito, ¿no? Tiene un propósito. No que Dios haga el mal, no, Dios puede permitir que... ¿Dios hace el mal? Permite, no es que produce el querer como lo hace por su propia voluntad. Él hace. Produce el querer como lo hace por su propia voluntad. Porque nada es conlleva pecado, ¿no? No, yo no he dicho que Dios Él no peca. Para Dios no hay nada, así como una peca para Dios no hay nada imposible. En su inmensidad. No es imposible, pero nada que contradiga su nombre, ¿no? Él no puede ir en contra de sí mismo. Claro, ¿no? pero sabemos que la ausencia de Dios, Cuando decimos que para Dios no hay nada imposible, sí, por ejemplo, la palabra de Dios dice, ¿no? No hay nada, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aunque no dice que es imposible, ¿no? Es posible para Dios. Está hablando de la salvación. Además hay cosas que Dios no puede pecar, ¿no? No resiste al pecado ni al pecador, que es apartado, separado. Y en Dios no hay maldad, ¿no? regresando al punto de los En Dios hechos, no hay maldad, ¿no? de la esclava, la sierva que le daba ganancia a sus amos por la adivinación, tiene mucha lógica lo que usted dice. De acuerdo a la ciudad y en el tiempo en que está, ellos consultaban mucho los oráculos, ¿no? Entonces era para no confundir, porque iban a pensar que el Dios que Pablo y Lucas es Pablo, Silas, Timoteo y cuatro. De que la veneración o la adoración era a Zeus, porque era en esa cultura. Con la gente, no iba a empezar, ¿no? Sí, ¿sabe por qué? Cuando Pablo le dice, te mando que salgas de ella, y eso salió, la chica se convirtió. Fue liberada. Pero se sabe si se ha... Pero sus dueños no. Es más, nuestro Señor Jesucristo, con relación a eso, una vez enseñó, nuestro Señor Jesucristo enseñó que la casa era limpiada, ¿no? Y después el espíritu inmundo regresaba y como veía que estaba limpia, volvía con 7 peores. El tiempo, la situación postrera era peor que la primera. Más, ¿cómo es que fue limpiada? Ahí vemos, por ejemplo, esta muchacha pudo haber sido así, fue liberada por el Señor, fue liberada de su casa, ya estaba limpia, pero si no está Cristo, el espíritu inmundo puede volver con 7 más espíritu, ¿no? O sea, ahí entendemos que hay casas vacías, ¿no? Porque si esa casa vacía fuese convertida, ya no hay lugar para más espíritus inmundos. Entonces allí podemos entender que no todos son poseídos, ¿no? Porque como es que hay casas muy vacías. Ahora que estoy pensando en eso. Otra vez, hermano, con Vamos al mismo versículo porque yo estoy parafraseando, ¿no? Es nuestro Señor Jesucristo enseñó. cuando te puso... Por eso que cuando uno
acá a nosotros que nos sucede aquí en Japón cuando vamos a un aparato que ya han ocupado, ¿no? Otras personas Otras que han personas estado... uno no sabe qué es lo que ha habido ahí, ¿no? Sí, pues. Y es más, yo les voy a contar una experiencia de ayer ha sido. Eso, Ayer sí, pero siempre medito y cuando oramos, ora las oraciones de cuando se bendice algo, ¿no? Y se me quedaba siempre la oración del hermano que dice, Señor, te las consagramos en tu nombre, ¿no? Y siempre me quedaba así, ¿por qué consagrar? Todo lo bueno. Siempre pedimos, Señor, bendícelo y santifícalo, ¿no? Y el día de ayer, justo donde me han pasado otra sección, nos han mudado, pero estamos colindando con un parking en L, ¿no? En esquina. Y ese parking lo han tomado y están construyendo. Hay cualquier cantidad de obreros. Y todo nuestro perfil son ventanas, y es como que si lo vemos y no sé, ¿no? Y de pronto vi que venían y todos hacían una fila como en la escuela, como en Gacón, ¿no? Bonitos hermanos, y yo en mientras el trabajo decía, ay, ¿cómo es esta cultura que hasta los peones o el trabajo que puede uno pensar que es insignificante tienen educación, moderación y un orden y todo, ¿no? Y todos con reverencia, agachándose. Y cuando más para allácito, mire, había una mesa y había dos cosas como ollas de barro, por así como... Antiguo. Y más para atrás yo no vi quién estaba, no. Y todos se agachaban y todo. Y era un lugar vacío. Estaban no que lo cheque, estaban consagrando su trabajo y todo a la adoración a su ídolo. Un monje. Hasta lo que van a hacer y todo ellos lo dedican. La mayoría de los japoneses de las fábricas en su oficina tienen una casita. No sé si han visto, tienen así. Y tienen una cosa así y tiene escrito. Eso es como un altar. Siempre lo tienen en algún lugar. Una esquina, sí. La persona viene, esa es de su... Hasta le ponen un poco de sal también. Sí. Y le busca el lugar apropiado para colocar su casita. Y hasta la sal que venden en común en la parte, y después ahí escuchaba, entonces yo digo, Señor, nosotros hasta el piso que estamos, ellos se le entregan a su adoración, a su ídolo que es Satanás, porque sobre ellos está Satanás. Y cómo es que nosotros tenemos que tener tanto cuidado de todas las cosas que nosotros estamos, como dice la hermana, cuando vamos en un lugar, han habido otras personas que han vivido y que lo han entregado, ¿no? ¿no? ¿Cuánto tenemos que meditar en eso, ¿no? La santidad del Señor, ¿no? Porque te digo, los humanos, Señor. Acá en este país, ¿no? Cada calle hay uno. Hasta para cultivo, para todo, por eso que debemos santificar, limpiar los alimentos. Porque como hay una palabra que está viendo cuatro cosas que hemos estado estudiando, ¿no? Que son regados para dioses, ¿no? A los ídolos. Acá en este país, ¿no? Todos son Todo es consagrados. consagrado a ídolos. Sí, tenemos que santificar, todo colocamos lo los consagran, alimentos. hermano, todo. Y entonces ahí escuché en la conversación de los japoneses que hablaban de la sal y justo decían que hay diferentes tipos de sal para hacer los encurtidos y varias cosas, ¿no? Decían, una señora me dijo, no, pero esta sal no sé de qué, no, esa sal no se usa para eso. Puedes pasarla para otra cosa, pero esa sal es para el kamisama, para ponerle el kamisama. O sea, producen una sal especial para un kamisama. No saben. Utiliza todas las Que son las que venden en los templos. Sí, que, Sí, ven en el templo. bueno, y que también es súper, Exacto. no es algo porque es Todo es engañoso. Y hoy desearé que un día solo voy a botar las sales que tengo. No, pero ahí sale cocina. De cocina. uno purificando, uno orando. Sí, ahora, ¿no? Pero mira hasta en lo más mínimo, ¿no? Todo, pero por eso dice el Señor. Pero Salimos. eso es lo que el hombre Purifica, piensa, no es Señor. lo que está engañado, en lo que vive, en lo que su Por la cultura. ignorancia. Su cultura, Nada sí, más. tan cerrada. Como nosotros podemos comer esa sal que de kamisama.
Solo podemos Consagrado a Dios. Nosotros lo limpiamos, lo consagramos al Señor, ya está bendecido, ¿no? Ahí está la bendición. ¿Es rico? ¿Se lo probó? Ganaba la vez pasada. Es la mejor. Te estoy diciendo de forma Como sarcástica. cuando vamos el poder del Señor. A ver, preguntas. Nada nos puede pasar. Es que ¿Con justamente... sal? Pero podemos Con su vida. Es que yo no Por sería, eso por que ejemplo, de pedimos cuando la ves- bendición sí, de Dios. Claro, siempre. Estamos Por guardados por el ahí, poder de brazos, Dios. ¿no? Sí, Gracias por podemos el ¿ves? saga. Mira, Todo. solamente aquí, el agua que estamos tomando probablemente lo han consagrado a sus ídolos. Sí, pues. Y lo que hemos comido hoy día, lo que hemos desayunado, la ropa que nos ponemos, Todo. el carro que usamos, Hasta la ropa. La ropa, el lo papel que mínimo, usamos, todo. el lapicero. La tierra que estás pisando. Por eso que el Señor también dice que no, de todo lo que contamina, nuestro cuerpo, ¿cuánto? Se sale, ¿no? Sí. Lo botamos, lo que contamina es lo que sale del Mira, cuerpo. nuestro que hay cuerpo en él. trabaja para limpiar, para todo lo que nos... Pero esto está en lo físico, ¿no? Que estamos Pero hablando de espiritualmente espiritual. tenemos la palabra de Dios, gracias a Dios que tenemos. Pero todo Y volvemos para poder acabar. Volvemos, ¿no? Vamos a la... Estamos en el versículo 18. Hemos visto que en un principio vimos que Dios es que crea las oportunidades para evangelizar. Hemos visto que Pablo quería irse a un lugar, lo ha llevado y lo está dirigiendo. ¿A dónde? ¿Por qué? Porque Dios quería que vaya a dónde? A Macedonia. Lo ha mostrado. No le dijo a Pablo, En visión. sal de allí de Antioquía y vas a ir a Macedonia. En el camino le ha mostrado, cerrándole las puertas. Cuando él ha evangelizado, Dios salva. ¿A quién ha salvado? Al líder, ¿no? Y su familia. Y su familia, sí. No tenemos seguridad de que si su familia fue salva, fue bautizada, ¿no? De Lidia sí sabemos que la palabra de Dios dice claramente que el Señor abrió el corazón de ella, ¿no? Dice de ella y no dice de ellos, ¿no? De ella. Entonces, seguridad de que ella fue Lidia salva, fue. ¿no? Sus familiares pueden haber sido salvos, pero la palabra de Dios entonces no podemos afirmarlo, ¿no? De ahí ha sido esta manifestación de esta muchacha y hemos visto cómo es que Pablo la libera, ¿no? Que Dios la libera por medio de Pablo, ¿no? O vieron esas dos conjeturas, la segunda conjetura tiene mayor sustento, ¿no? Mayor sustento, era para que el pueblo no sea confundido por lo que ella estaba hablando, ¿no? Lo que aparentemente estaba exaltando a Dios podría haber llevado a confusión a ese pueblo, ¿no? Y no creen en Cristo, ¿no? En el versículo 19 en adelante vamos a ver. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los amos de esta muchacha, al ver que ella había sido liberada y ya no adivinaba más, entonces ellos se enfurecen, ¿eh? Porque ya no tienen, ya no ganan ese dinero que estaban ganando, y prendieron, llevaron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro. El foro es una plaza pública, la plaza pública central, donde estaban los magistrados ante las autoridades. En el 20 dice, presentándolos a los magistrados. Los magistrados eran dos personas que eran encargadas de ministrar la justicia, ¿no? En el 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, quienes los amos, ¿no? De esa muchacha, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 22, y se agolpó el pueblo contra ellos. Eso motivó que todo el pueblo se enfureciera contra Pablo y Silas, ¿no? Y los magistrados, vemos qué es lo que ellos hacen. Ellos no hacen ningún juicio, sino inmediatamente les rajan las ropas a Pablo y Silas y ordenaron azotarles con varas. Lo que ellos tenían que hacer es ministrar un juicio. Eso quiere decir, les han acusado a Pablo y Silas y tenían que permitir que ellos se defendiesen. Más adelante vamos a ver que ellos se asustan cuando saben que Pablo y Silas tienen ciudadanía romana. No solamente Pablo, Silas. Mencionamos la semana pasada, Silas tenía los mismos
él tenía ascendencia judía, más también tenía nacionalidad romana, ¿no? Y por su nacionalidad romana él tenía privilegios, los mismos privilegios que cualquier ciudadano romano. Por ejemplo, cualquier ciudadano romano no podía ser azotado, no podía ser azotado por nada, sin tener un juicio. Y no podía ser azotado de esta manera, injustamente, no podía ser azotado sin permitírsele presentar una defensa, ¿no? En el 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. No solamente los azotaron, sino los echaron en la cárcel. No les dejaron hablar nada, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Y qué es esa seguridad? Se supone en la celda de mayor seguridad, ¿eh? Lo dice en el 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, más al fondo. El carcelero lo colocó a Pablo y Silas, ¿eh? Y les aseguró los pies en el cepo. El cepo no era solamente prenderle sus pies, sino que lo hacía que los pies estén separados. Entonces ellos habían sido azotados, estaba todo su cuerpo doliendo y aún estaban siendo casi torturados por esa posición. Imagínense estar horas así con los pies y prácticamente están siendo jalados sus pies, ¿eh? Vemos que aquí, ¿quiénes son azotados y quiénes son llevados? Pablo y Silas. No fue ni Timoteo ni Lucas. Lucas gentil, Timoteo medio, ¿no? Fue llevado Pablo y Silas. Vemos que ellos lo vieron y habrán pensado ellos son judíos, por eso que procedieron de esa manera, ¿no? Más, ¿qué es lo que sucede en el 25? Pero a medianoche, ha pasado muchas horas, a pesar del sufrimiento que ellos están pasando y de la dificultad en que están viviendo, Pablo y Silas no están quejándose. Es sorprendente qué es lo que sucede, y recordamos que anteriormente habíamos visto que ellos no son los primeros a ser encarcelados. En el principio fueron encarcelados todos los apóstoles, y luego vimos que Pedro fue encarcelado. Y Pedro, recordamos que cuando Pedro fue encarcelado, sí, Jacobo también, solamente que Jacobo fue muerto, ¿no? Fue muerto por Herodes, ¿no? Y Pedro, antes de ser llevado a ser ejecutado por Herodes, él estaba durmiendo, ¿no? Y algo sucede aquí. A pesar de la dificultad y del sufrimiento que ellos están teniendo, ellos están orando. Dice, orando Pablo y Silas. Y no solamente orando, ellos estaban cantando himnos a Dios. Y no solamente ellos dos, sino todos los presos los oían, ¿eh? Vemos que ellos están orando y están cantando. Eso muestra que ellos confiaban en Dios. A pesar de la situación en que se encontraban, ellos confiaban en Dios ciegamente, ¿eh? Ciegamente. ¿Perdón? No, y los presos lo oían. Y los presos los oían, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en el 26? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hasta ahora hemos visto 3 liberaciones de los apóstoles, de Pedro, y ahora estamos viendo que Pablo y Silas está siendo liberado. Esas son las 3 liberaciones en todo el libro de Hechos, más nos menciona que muchos hermanos y hermanas fueron presos. En el capítulo 8, cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, muchos hermanos y muchas hermanas fueron encarceladas, y no menciona nada que Dios los había liberado. Menciona de 3 veces que Dios liberó milagrosamente, ¿no? A los apóstoles, la segunda vez a Pedro y esta tercera vez a Pablo y Silas, ¿no? ¿Y de qué manera? Hubo un gran terremoto, ¿no? Y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solamente de Pablo y Silas, dice de todos. De todos. Vemos, Dios provoca todo. Inclusive, prestemos atención a todo. No solamente, hay muchos presos, los presos estaban huyendo y los presos también fueron soltados. Más vemos qué es lo que sucede. Dios está en control de todas las cosas. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido.
Un soldado a quien los presos se escapaban era muerte segura. Recordamos que en el caso de Herodes mató a todos, mató a todos los soldados que estaban escoltando a Pedro, ¿no? Y este carcelero sabía lo que le iba a esperar. Mas Pablo, en el 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No se refiere que Pablo y Silas están ahí, todos los presos están ahí. No se sabe por qué, mas la reacción, por ejemplo, un preso que sabe que está preso por una falta, ¿sí? Se le caen las cadenas, ¿qué es lo primero que va a hacer? Quiere correr. Pero era para la conversión del carcelero. Exacto. Porque Dios está en control de todas las cosas y Dios no permitió que se le cayese, hizo que todas las cadenas se cayesen, mas no permitió que nadie se fugase, porque el propósito de Dios era, a pesar de lo que ellos están sufriendo y lo que ellos están padeciendo, han sido azotados, están en la cárcel, están siendo torturados por haber sido colocados cerco en sus pies. El propósito de Dios era que ese carcelero sea salvo, ¿no? Sea salvo. Y vemos, Pablo le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Algo sucedió, la obra de Dios en el corazón de ese carcelero. Y secándolos les dijo, señores, hizo la pregunta la pregunta más importante que cualquier persona puede hacerse. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Para alguien preguntarse eso es porque la obra de Dios ya está siendo realizada en su corazón. Si no, la persona ni se preocupa. Dice, ¿salvo de qué? Si no soy pecador, si no hago nada malo. 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos, de la misma manera que Lidia, cuando el Señor la convirtió, ¿qué es lo que hizo? Se bautizó. Mencionamos que era obediencia y después que ella pidió que ellos se quedasen en su casa, ¿no? Era servicio a sus hermanos, ¿no? Algo similar sucede con el carcelero. ¿Qué es lo que él hace? El carcelero lavando las heridas de los presos. Ningún carcelero iría a hacer algo así. Ellos han estado en una celda y no una celda limpia, una celda totalmente sucia, está lleno de heridas por los azotes que han sufrido, ¿no? Más vemos que él está lavando las heridas de quienes, de sus hermanos, porque Dios lo ha convertido. Pablo y Silas son hermanos de ese carcelero y hay preocupación. Vemos que el corazón ha sido transformado. La salvación de Dios es mostrar que en el corazón del hombre, ¿no? Porque Dios da un nuevo corazón, ¿no? Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, obedeció. Sabemos que Pablo le dijo, ¿no? Este es un versículo le debe haber enseñado y él obedeció. Volvemos al versículo anterior que dice, Pablo le dice en el 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sabemos que cuando él le dice cree en el Señor Jesucristo, cree en quién es Jesucristo, cree en quién es el Señor Jesucristo y cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios quien se hizo hombre para morir por nuestros pecados y para salvarnos, para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna, ¿eh? Es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cree en quién es Jesucristo y cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y serás salvo por creer, sí. Tú, más vemos que le dice, y tu casa. Por ejemplo, hay este versículo del libro de Hechos es usado y hemos escuchado muchas veces, mas no hay ninguna promesa. Es la promesa que Pablo le está hablando al carcelero y vemos que esa promesa se cumple inmediatamente, ¿eh? Porque todo lo que está sucediendo hasta el versículo 34 es en el mismo día. Sabemos que el terremoto fue medianoche, puede ser en la madrugada, porque Pablo ha sido llevado con Silas a la casa del carcelero. Entendemos que podemos pensar que el carcelero debe haber vivido cerca de la cárcel, ¿no? Pablo ha predicado el Evangelio a ellos y ellos han creído.
Eso entendemos que ellos se han arrepentido y han creído en nuestro Señor Jesucristo, han creído en quién es nuestro Señor Jesucristo y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos han obedecido el mandato del Señor, que es bautizarse, ¿no? Todo eso ha sucedido en la misma